Muy buenos días, nos encontramos hoy aquí para grabar un nuevo video que forma parte de una serie de videos en donde hablaremos de nomenclatura tradicional de sustancias inorgánicas. Para comenzar lo haremos con los óxidos, aquellas sustancias binarias formadas por un átomo de oxígeno y otro elemento. En este video vamos a aprender cómo nombrar sustancias a partir de su fórmula química y cómo armar las fórmulas químicas a partir de su nombre, todo basándonos en algunas reglas que conoceremos en este video. Sin más preámbulo, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es clasificar los diferentes tipos de óxidos que existen. Tenemos por un lado óxidos básicos, en donde un metal se combina con el oxígeno, y óxidos ácidos, donde un no metal se combina con el oxígeno. Algunos ejemplos pueden ser los que vemos acá abajo. Para identificar cuál de los dos tipos de óxidos son estas sustancias, tenemos que ver quién es el elemento que acompaña al oxígeno y si es un metal o un no metal. En el primer caso, CO2, el carbono es un no metal, por lo tanto ese sería un óxido ácido. En el otro caso tenemos hierro, por lo tanto ahí tendríamos un óxido básico. En el siguiente tenemos zinc. El zinc es un metal o un no metal. Y por otro lado tenemos al nitrógeno. Misma pregunta hago, ¿es un metal o es un no metal? Averiguando eso, podemos identificar y definir a estos dos como óxidos básicos, el donde está presente el hierro y el zinc, y los otros dos donde tenemos carbono y nitrógeno como óxidos ácidos. Una vez hecha esta clasificación, tenemos que pasar ya a aprender alguna de las primeras cuestiones a la hora de nombrar sustancias. Primero tengo que decir que existen diferentes sistemas de nomenclatura y cada uno se basa en diferentes reglas para nombrar a las sustancias. Nosotros aquí trabajaremos con la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional se basa en una serie de prefijos y sufijos, es decir, pequeñas palabritas que se ponen delante o detrás de los nombres de los elementos, y esos prefijos y sufijos dependen del número de oxidación de los elementos que acompañan al oxígeno. Entonces, antes de comenzar con el estudio de la nomenclatura, tenemos que aprender qué son los números de oxidación y cómo se colocan. Lo que sí es importante es que según la nomenclatura tradicional, los nombres de las sustancias siempre van a comenzar con la palabra óxido. Y luego vendrá el nombre del metal o no metal que lo acompaña con los prefijos y sufijos correspondientes. Por ejemplo, las sustancias que vemos aquí a la derecha se pueden llamar óxido de calcio, óxido de potasio, óxido férrico u óxido hipocloroso. Luego veremos bien por qué en cada caso se nombran de forma diferente. Como dijimos, la nomenclatura tradicional se basa en los números de oxidación, entonces tenemos que conocer qué son los números de oxidación. Los números de oxidación representan la carga aparente que tiene un átomo en una unión química. ¿Y por qué digo carga aparente? Porque en una sustancia iónica los átomos tienen carga eléctrica, entonces el número de oxidación va a coincidir con la carga eléctrica. Pero en una sustancia covalente, la carga eléctrica no existe. Los átomos no ganan ni pierden electrones. Por lo tanto, carga eléctrica no tienen, pero sí tienen número de oxidación. En ese caso, el número de oxidación va a indicar o va a dar una idea de la cantidad de electrones que ese átomo compartió en la unión. Por lo tanto, el número de oxidación es una forma de exagerar como si todas las sustancias fueran iónicas. Y mediante el número de oxidación vamos a poder nombrar sustancias a través de la nomenclatura tradicional. La pregunta ahora es, ¿dónde encontramos el número de oxidación? Y bueno, siempre va a aparecer en la tabla periódica. ¿Bien? Puede figurar como número de oxidación o como estado de oxidación. Aquí les muestro una imagen en donde aparece una tabla periódica donde solo figuran los números de oxidación más comunes de algunos elementos. Esta tabla puede resultar muy útil para este tema, así que luego se las voy a dejar en la descripción del video. Vamos a hacer un poquitito de zoom, como para ver algunos más en detalle. Acá vemos que hay elementos que tienen un solo número de oxidación, como el flúor o el oxígeno. Vemos que los números de oxidación pueden ser negativos o positivos. En caso de que no tengan signo, significa que serán positivos. Y vemos también que los elementos pueden tener varios números de oxidación. Uno solo, como repito el flúor o el oxígeno. Dos números de oxidación, como el nitrógeno. Y digo dos números de oxidación dentro de los positivos, porque números de oxidación negativos solo puede haber una opción. El azufre tiene 3 números de oxidación positivos y el cloro tiene 4 números de oxidación positivos. Todo esto que estoy mencionando es algo muy importante a la hora de nombrar sustancias y ya veremos el motivo.
Bien, los números de oxidación, como dijimos, son números positivos o negativos y se colocan siempre arriba de los símbolos químicos. Aquí tenemos los ejemplos en donde tenemos los números de oxidación colocados. Y ahora veremos cómo colocarlos nosotros y cómo decidir cuál utilizar en cada caso. Bien, comenzamos. Tenemos acá a la izquierda todos ejemplos de óxidos, que pueden ser óxidos básicos u óxidos ácidos. Para nombrarlos es exactamente lo mismo de qué tipo de óxidos hablemos. Tenemos que colocar los números de oxidación y vamos a comenzar por el oxígeno. El oxígeno aparece a la derecha porque es el elemento más electronegativo de los dos que tenemos. Y el elemento más electronegativo siempre va a tener un número de oxidación negativo. En el caso del oxígeno, si miramos su número de oxidación, que aquí lo vemos, es -2. No tiene ningún otro número de oxidación. Por lo tanto, en todos estos ejemplos, al oxígeno, arriba a la derecha, le podemos poner el número de oxidación -2. Sin dudarlo, porque, repito, es el único número de oxidación que tiene. Lo que tendríamos que ver ahora es cuál va a ser el número de oxidación del elemento de la izquierda, el acompañante del oxígeno. Empezamos por el primer caso. Vemos que el calcio tiene un número de oxidación +2, es su único número de oxidación. Así que no nos queda otra opción que colocar ese número de oxidación. Ponemos ahí el +2 y lo que tenemos que hacer para chequear si esto es correcto es que la sustancia tiene que resultar eléctricamente neutra. Es decir, tiene que tener la misma cantidad de carga positiva que de carga negativa. Vemos que el calcio tiene dos cargas positivas y el oxígeno dos cargas negativas. Esto significa que el compuesto es neutro, así que están bien colocados los números de oxidación. Pasamos al siguiente ejemplo, que es el del potasio. Y nuevamente el potasio tiene un solo número de oxidación, por lo tanto debo colocar ese, no hay ninguna otra opción posible. Así que le ponemos el número de oxidación +1 y ahora nuevamente debemos ver si esto quedó neutro. Y alguno me dirá, pará, acá no está neutro. Tengo una carga positiva en el potasio y dos cargas negativas en el oxígeno. Y sí, eso está bien, pero la realidad es que este compuesto es neutro. ¿Por qué? Porque hay dos átomos de potasio. Se ve debajo a la derecha del potasio el número 2, que me indica que tenemos dos átomos de potasio. Cada átomo de potasio tiene una carga positiva, por lo tanto tenemos dos cargas positivas. Y además tenemos las dos cargas negativas del oxígeno. Así que esto definitivamente es neutro. Lo que tenemos que hacer a la hora de verificar si las sustancias son neutras es multiplicar la atomicidad, es decir, la cantidad de átomos, por el número de oxidación del elemento. En el caso del potasio tenemos dos átomos de potasio. Si lo multiplico por su número de oxidación, que es 1, tengo 2 por 1, dos cargas positivas. Y en el caso del oxígeno, tengo un átomo de oxígeno. Si lo multiplico por su número de oxidación, que es -2, 1 por -2, -2. Entonces, como me dio lo mismo la cantidad de carga positiva que negativa, significa que la sustancia es neutra. Pasamos al siguiente ejemplo. Y ahora vamos con el hierro. En el caso del hierro tenemos dos números de oxidación. Entonces acá tenemos que decidir qué número de oxidación será el correcto para el hierro en este caso. Porque en otros casos puedo usar otro número de oxidación. Vemos que tenemos un oxígeno con dos cargas negativas. Por lo tanto, para compensar esto, el hierro va a tener que usar su número de oxidación +2. Colocándolo, vemos que tenemos dos cargas positivas y dos negativas. Eso significa que esta sustancia es neutra. Y ahora vemos que en el siguiente ejemplo también tenemos hierro. Pero esta vez, si colocamos el +2, esto no va a ser neutro. ¿Por qué? Porque si miro el oxígeno tengo tres átomos de oxígeno, cada uno con dos cargas negativas. Por lo tanto, si multiplico, hago 3 por 2, 6 cargas negativas. Para compensar eso tengo que tener 6 cargas positivas. Tengo dos átomos de hierro, así que la respuesta es que si colocamos el número de oxidación +3, ahí me queda neutro. Hago la cuentita para verificar y veo en el oxígeno 3 átomos por 2 cargas negativas, 6 cargas negativas. En el hierro, 2 átomos por 3 cargas positivas, 6 cargas positivas. Así que quedó neutro, por lo tanto esto está bien colocado. ¿Qué quiero decir con estos ejemplos? Que si tenemos un solo número de oxidación, vamos a colocar el número de oxidación que aparece en la tabla periódica, no hay más opciones. Si tengo 2, 3 o 4 números de oxidación, tengo que colocar el que genera que la sustancia sea neutra. Obviamente teniendo en cuenta la cantidad de átomos de cada elemento. Vamos con el siguiente ejemplo. Y acá tenemos el cloro. El cloro tiene un número de oxidación negativo y 4 números de oxidación positivos, que no tienen signo, entonces los tomamos como positivos.
El número de oxidación negativo no lo va a poder usar porque para que quede neutro no puede haber dos elementos con número de oxidación negativo. Siempre el elemento negativo es el de la derecha, que es el más electronegativo. Hay alguna excepción a esta regla, pero son muy pocos los casos y no los vamos a trabajar aquí. Entonces, el cloro va a usar uno de sus 4 números de oxidación positivos. ¿Pero cuál? Para eso tenemos que mirar cuántas cargas negativas tenemos. Tenemos 5 átomos de oxígeno, cada multiplicado por 2 cargas negativas, tenemos 10 cargas negativas en total. Por lo tanto, tengo que tener 10 cargas positivas. Si tengo 2 átomos de cloro, el número de oxidación que va a usar el cloro es el más 5. De esa forma tenemos 5 por 2, 10 cargas negativas, 2 por 5, 10 cargas positivas. Quedó neutro, así que podemos pasar al último ejemplo. En este caso, el azufre de vuelta tiene un número de oxidación negativo, igual que el anterior, el cual no nos interesa en este caso. Y de los 3 números de oxidación positivo, vamos a tener que elegir uno. Miro el oxígeno. Tenemos 3 átomos, cada uno con 2 cargas negativas. 3 por 2, 6 cargas negativas. Para compensar esto, como tengo un solo átomo de azufre, va a tener que usar su número de oxidación más 6. Ahora sí, 3 por 2 en el oxígeno, 6 cargas negativas. 1 por 6 en el azufre, 6 cargas positivas. Así que esto finalmente quedó neutro y por lo tanto podemos estar seguros de que es correcto. Bien, dijimos que para nombrar a las sustancias necesitamos conocer el número de oxidación y ya lo conseguimos. Así que ahora sí, podemos comenzar a nombrarlas. Para nombrarlas tenemos que seguir siempre esta misma estructura que aparece arriba a la derecha. El nombre de los óxidos comenzará siempre con la palabra óxido. Y luego de esa palabra va a aparecer el nombre del metal o no metal que acompaña al oxígeno, pero basándonos en una serie de prefijos y sufijos que ya mismo conoceremos. Bien, entonces, como dijimos, el nombre de esta sustancia comienza con la palabra óxido, así que es lo primero que tengo que colocar ahí. Y luego tenemos que poner el nombre del metal o no metal, que en este caso va a ser el calcio, que es un metal, con el prefijo o sufijo que corresponde. Los prefijos y sufijos son los que aparecen en esta imagen de acá. Oso, ico son sufijos, es decir, van al final del nombre. Hipo y per son prefijos, van al principio del nombre. Y también aparece la palabrita de, que en ciertas ocasiones vamos a tener que usar. Entonces, las sustancias, los elementos, pueden ser nombrados con estos prefijos y o sufijos. Bien, en este caso, ¿cómo hacemos para elegir el prefijo correspondiente? Tenemos que siempre responder a esta pregunta. ¿Cuántos números de oxidación tiene? ¿Quién? El calcio, es decir, el metal acompañante del oxígeno. El calcio, ¿cuántos números de oxidación tiene? Y la respuesta es 1. El calcio tiene un solo número de oxidación, que es el más 2, pero no importa qué número es. Acá estoy preguntando cuántos números de oxidación tiene. Como tiene un número de oxidación, vemos en esta tablita que si tenemos un número de oxidación tenemos que usar la palabra de. Por lo tanto, después de óxido vamos a poner de. ¿Y qué tenemos que completar en esta línea que dice acá? Tenemos que poner el nombre del elemento. Por lo tanto, esta sustancia se llama óxido de calcio. Repito, la palabra de aparece porque el calcio tiene un solo número de oxidación. Veamos más ejemplos porque con uno muchas veces no es suficiente. Vamos ahora con el potasio. Bien, obviamente esta sustancia, su nombre va a comenzar con la palabra óxido porque es un óxido, ya que tiene oxígeno. Y ahora a la hora de nombrar al potasio, nuevamente miro la tablita de prefijos y sufijos y me pregunto, ¿cuántos números de oxidación tiene el potasio? Bueno, nuevamente tiene un solo número de oxidación, entonces nuevamente vamos a usar la palabra de. Así que esto se llama óxido de potasio. A continuación, vamos con los ejemplos del hierro. Obviamente, como son óxidos, ¿bien? Tenemos que comenzar su nombre con la palabra óxido. Y luego, para nombrar al hierro, tenemos que hacer la misma pregunta de siempre. El hierro, ¿cuántos números de oxidación tiene? El hierro tiene dos números de oxidación, el 2 y el 3. Esto quiere decir que su nombre puede terminar en oso o puede terminar en ico.
¿En qué caso vamos a usar el oso y en qué caso vamos a usar el ico? Bien. La terminación oso se usa cuando un elemento usa su número de oxidación más pequeño. Y la terminación ico se utiliza cuando tiene su número de oxidación más grande. Entonces, el hierro sabemos que tiene dos números de oxidación. En este caso usó el más 2, es decir, su número de oxidación más pequeño. Es por eso que su nombre va a terminar con el sufijo oso. Y este óxido se va a llamar óxido ferroso. ¿Ven? La palabra óxido, luego el nombre del hierro y la terminación oso. En el caso del hierro, alguno me dirá, che, esto debería llamarse óxido hierroso. Y bueno, el tema es que hay algunos elementos que se nombran con sus nombres derivados del latín. Hierro en latín se escribe ferrum, por lo tanto, a la hora de nombrar al hierro lo vamos a nombrar como ferroso o férrico. Son 5 nomás los elementos que se nombran con sus nombres derivados en latín y ahora te los muestro. Pero antes vamos a completar el nombre del siguiente óxido. Nuevamente tenemos al hierro como acompañante del oxígeno, así que su nombre va a comenzar con óxido y luego nos vamos a preguntar, ¿el hierro cuántos números de oxidación tiene? Tiene dos números de oxidación, pregunta que ya hemos respondido antes. Y esta vez, ¿qué número de oxidación estamos usando? ¿El más pequeño o el más grande? Estamos usando el más grande, el más 3. Por lo tanto, la terminación va a tener que ser ico. Y es por eso que este se llama óxido férrico. Por lo tanto, cuando un elemento tiene dos números de oxidación, si utiliza el más pequeño, va a terminar su nombre en oso, y si usa el más grande, su nombre va a terminar en ico. Ahora sí, les muestro cuáles son los elementos que se nombran en latín. El hierro, como dijimos anteriormente, el cobre, cuyo nombre en latín es cuprum, y se nombrará entonces como cuproso o cúprico, depende del número de oxidación que utilice. El plomo, cuyo nombre en latín es plumbum, y se nombrará como plumboso o plúmbico. El oro, cuyo nombre en latín es aurum, y por eso se nombrará como auroso o áurico. Y el azufre, que se puede nombrar de diferentes maneras. Sulfuro, sulfuroso, sulfúrico. Depende la nomenclatura que usemos. Bien, pasamos al quinto ejemplo. En este caso tenemos al cloro. Como es un óxido, su nombre va a comenzar con la palabra óxido. Y luego, a la hora de nombrar al cloro, nos preguntábamos lo mismo de siempre. El cloro, ¿cuántos números de oxidación tiene? Tiene 4 números de oxidación. Recuerden que el cloro, en este caso, está usando un número de oxidación positivo. Por lo tanto, el negativo no lo miro, no me interesa. Me baso en los 4 números de oxidación positivos. Entonces, tenemos que ir a esta parte de la tabla, ¿ven? En donde dice 4 números de oxidación. Y ahí vemos que hay 4 opciones posibles, una para cada número de oxidación. Si usa el número de oxidación más pequeño, el cloro, su nombre va a comenzar con el prefijo hipo y terminará con el sufijo oso. Si usa su segundo número de oxidación, el nombre va a terminar en oso. Si usa su tercer número de oxidación, su nombre va a terminar en ico. Y si usa su número de oxidación más grande, va a comenzar con per y terminar en ico. En este caso, el cloro usó el número de oxidación más 5, que es su tercer número de oxidación. Por lo tanto, su nombre va a terminar en ico. Y esto se va a llamar óxido clórico. Si el cloro hubiese usado su número de oxidación más pequeño, se llamaría óxido hipocloroso. Si hubiese usado su número de oxidación más 3, que es el segundo, se llamaría óxido cloroso. En este caso, como usó su tercer número de oxidación, el más 5, se llama óxido clórico. Y si hubiese usado su número de oxidación más grande, el más 7, se llamaría óxido perclórico. Habiendo dicho esto, vamos con el último ejemplo, en donde tenemos azufre. Obviamente este nombre va a comenzar con la palabra óxido, y ahora nos tenemos que preguntar, el azufre, ¿cuántos números de oxidación tiene? Entre los positivos. Y vemos que tiene 3 números de oxidación. Por lo tanto, vamos a la sección del cuadro donde tenemos 3 números de oxidación. Vemos que su nombre puede empezar en hipo y terminar en oso, si usa el menor número de oxidación. Puede que termine en oso si usa su número de oxidación intermedio, o puede que termine en ico si usa su número de oxidación mayor. Vemos que en este caso usó el número de oxidación más 6,
y es el más grande de los tres que tiene. Por lo tanto, su nombre tendrá que terminar en ico. Y es por eso que este se va a llamar óxido sulfúrico, ya que el azufre también es uno de los elementos que se nombra en latín. Bien, esta es la forma de nombrar sustancias a partir de su fórmula. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero colocamos números de oxidación. Primero al elemento más electronegativo, que es el que está a la derecha, que va a ser el negativo, en donde tenemos solo una opción de números de oxidación negativos, y luego el elemento de la izquierda, que es el positivo. Si hay una sola opción, colocamos esa opción. Si hay más opciones, colocamos la que genere que la sustancia sea neutra. Y luego chequeamos bien es que efectivamente la sustancia quede neutra. A la hora de nombrar las sustancias, empezamos con la palabra óxido y luego nombramos al acompañante del oxígeno, y ese nombre va a depender de la cantidad de números de oxidación que tiene y de cuál de sus números de oxidación utilizará. En función de eso, elegimos el prefijo y o sufijo que le corresponde. Bien, habiendo entendido esto, vamos a la siguiente parte del video, en donde vamos a hacer lo contrario. Vamos a partir de un nombre, armar una fórmula, que muchas veces es lo realmente importante. Tenemos acá 4 ejemplos para hacer: óxido niquélico, óxido de zinc, óxido hipocloroso y óxido peryódico. Las reglas que vamos a utilizar son las mismas de recién, pero al revés, porque estamos haciendo el camino inverso. El óxido niquélico es un óxido, obviamente, porque su nombre lo indica, aparece la palabra óxido, y los óxidos siempre se arman las fórmulas, en donde primero colocamos al metal y luego el oxígeno, en el caso de los óxidos básicos, o en el caso de los óxidos ácidos, primero el no metal y luego al oxígeno. Por lo tanto, acá vamos a tener que colocar primero al níquel y luego al oxígeno. Pero esto obviamente no termina acá. Para completar una fórmula tenemos que conocer la atomicidad, es decir, la cantidad de átomos de cada elemento. Y la cantidad de átomos de cada elemento va a provenir de los números de oxidación. El oxígeno, sabemos ya por experiencia, que usa su número de oxidación -2, que es el único número de oxidación que tiene. Así que al oxígeno le ponemos el -2. Y ahora nos tenemos que preguntar, el níquel, ¿qué número de oxidación va a utilizar? Y para responder esa pregunta, tenemos que mirar el nombre, porque recién los nombres que armamos se basaban en los números de oxidación. Ahora tenemos que hacer lo contrario, tenemos que colocar los números de oxidación, y ellos se van a basar en los nombres. Entonces nos tenemos que hacer la misma pregunta de siempre. El níquel, ¿cuántos números de oxidación tiene? Y vemos aquí en la tabla que tiene 2 números de oxidación. Por lo tanto, tenemos que mirar la parte de la tabla periódica en donde aparecen los 2 números de oxidación. Y además vemos en el nombre que usa la terminación ico. Eso quiere decir que de los 2 números de oxidación que tiene, va a tener que usar el más grande. Recuerden que esto va por orden. Oso va para el número de oxidación menor, ico va para el número de oxidación mayor. Por lo tanto, el níquel tendrá que usar su número de oxidación +3. Una vez que están colocados los números de oxidación, tenemos que colocar la atomicidad, la cantidad de átomos de cada elemento, y eso lo vamos a hacer pensando en que la sustancia sea neutra. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tener que poner 2 átomos de níquel y 3 de oxígeno. De esa forma, 3 por 2, 6 negativo en el caso del oxígeno, y 2 por 3, 6 positivo en el caso del níquel. Así que esta es la fórmula del óxido niquélico. Pasamos al siguiente caso y siempre vamos a trabajar de la misma forma. Óxido de zinc es un óxido con zinc, así que primero aparecerá el zinc, luego el oxígeno. El oxígeno ya sabemos que tiene número de oxidación -2, así que no hay muchas vueltas para dar. Y luego vamos con el zinc. El zinc, ¿cuántos números de oxidación tiene? Tiene un solo número de oxidación, que es el +2. ¿Bien? Y eso también es evidente porque aparece el D señalando antes del zinc en el nombre. Entonces acá vamos a poner sí o sí el número de oxidación +2. Y vemos que esto queda neutro ya directamente, porque tenemos 2 cargas positivas en el zinc y 2 negativas en el oxígeno. Así que lo damos por finalizado. En este caso no colocamos ningún número abajo, eso significa que tenemos un átomo de zinc y un átomo de oxígeno. Vamos con el óxido hipocloroso. Dice hipocloroso.
empieza con hipo, termina con oso y en el medio está el nombre del elemento, que es el cloro. Por lo tanto, para armar esta sustancia tenemos que poner primero al cloro y luego al oxígeno. El oxígeno, obviamente, con su número de oxidación -2. Y ahora tenemos que ver qué número de oxidación le colocamos al cloro. Y para eso nos hacemos la misma pregunta de siempre. El cloro, ¿cuántos números de oxidación tiene? Tiene 4 números de oxidación. Así que vamos a mirar la parte baja de la tabla y además vamos a mirar el prefijo y sufijo que usó en este caso, hipo, oso. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 4 números de oxidación que tiene, en este caso el cloro va a usar su menor número de oxidación. Es decir, el +1. Recuerden que los negativos acá no los tenemos en cuenta. Ya sabemos ahora que el cloro tiene una carga positiva y el oxígeno dos cargas negativas. La pregunta ahora es, ¿qué número colocamos debajo como atomicidad para que estas sustancias sean neutras? Y lo que vamos a hacer es colocar un 2. Si colocamos un 2 debajo del cloro, tenemos dos cargas positivas en el cloro y en el caso del oxígeno tenemos dos cargas negativas. Por lo tanto, esta sustancia también es neutra. Vamos con el último ejemplo, que es el óxido peryódico. Obviamente es un óxido, y el que acompaña al óxido al oxígeno, perdón, es el yodo. Fíjense que empieza con per, termina con ico y en el medio dice yod, de yodo. Así que acá vamos a colocar al yodo, al oxígeno, con su número de oxidación -2, que ya conocemos de memoria. Y ahora vamos con el yodo y nos hacemos la misma pregunta. ¿Cuántos números de oxidación tiene? Tiene 4 números de oxidación. Y como empieza con per y termina con ico, significa que va a usar su número de oxidación más grande. ¿Cuál va a ser? El +7. Colocando el +7 allí, estamos cumpliendo con los números de oxidación y lo que tenemos que ver ahora es cómo hacer para que esto quede neutro. Para eso vamos a tener que colocar un número 2 debajo del yodo y un número 7 debajo del oxígeno. De esa forma tenemos 7 por 2, 14 cargas negativas del lado del oxígeno y 2 por 7, 14 cargas positivas del lado del yodo. Así que esto quedó neutro. Una regla que nos puede servir para saber qué números poner debajo, cuántos átomos hay de cada elemento, es una regla que dice que los números de oxidación pueden cruzarse. ¿Qué significa esto? Fíjense que en este caso, el número 2, que tenemos como número de oxidación del oxígeno, pasa a ser la cantidad de átomos de yodo, 2 átomos de yodo. Y el 7, que es el número de oxidación del yodo, pasa a ser la cantidad de átomos de oxígeno. Es decir, que los números se cruzaron. Lo mismo pasó en el óxido hipocloroso, en donde el número 1, que es el número de oxidación del cloro, corresponde con la cantidad de átomos de oxígeno, y el -2, que es el número de oxidación del oxígeno, corresponde con la cantidad de átomos de cloro. Y lo mismo pasa en el óxido niquélico, que vemos cómo se encuentran los 3 cruzados y los 2 también cruzados. Pero eso no pasa en el óxido de zinc, donde los números de oxidación son +2 y -2 y la cantidad de átomos es 1 en los dos casos. Esta regla de cruzar los números de oxidación solo se puede aplicar cuando tenemos un número de oxidación par y el otro impar. Ahí no hay ningún problema. Ahora, si los dos números de oxidaciones son pares, ahí vamos a tener que ver qué numerito colocar debajo para que esto quede neutro. Bueno, eso ha sido por hoy en este video, espero que se haya entendido, cualquier duda me pueden consultar y les dejo por aquí además una tablita en donde tenemos todas las formas de nomenclatura tradicional de compuestos binarios y ternarios inorgánicos. En los siguientes videos vamos a hablar sobre cada uno de estos tipos de sustancias, van a ser videos más cortos que se van a basar en este último video porque las reglas son siempre muy parecidas. Así que bueno, con eso vamos finalizando. Esta tablita también se las dejo en la descripción por si la necesitan. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido. Agradezco que se hayan quedado hasta el final. Nos vemos la próxima. Adiós.